Mercado Libre es el ejemplo de lo que es una compañía y una compañía en comercio. Entonces, Diego viene a contarnos de cómo, ¿cierto?, de cómo utilizar la inteligencia artificial en temas de comercio y en pagos, etcétera. Entonces, realmente un honor y una bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Yo creo que el esquema ideal para este tipo de charlas, y me sumo a la próxima, workshops. Lo ideal sería que uno pudiera hacer tallercitos con ustedes y mucho se le enfoca para perfiles como ustedes o emprendedores o personas ya consolidadas con sus negocios. Creo que la mejor forma es juntándose. Entonces lo de hoy es una pequeña porción, es un tiempo corto, vamos a hablar de algunas cosas en generales. Pensamos en la conversación que tuvimos con el equipo de Melon que tal vez hablar de Digital Human sería interesante un poco para estirar la línea de qué estamos haciendo ahora aplicado a diseño de producto. Tomamos como ejemplo marketing, pero lo pueden usar para muchas cosas y un poco aterrizar que pues es bastante simple. Siempre y cuando tengan datos, pero a lo largo ustedes mismos pueden hacerlo y un poco les debo ir retarlos para que si uno ahora mismo en un rato abren en Google, Gems o GPT y hacen sus propios Digital Humans para hacer pruebas de concepto de lo que tienen. Ahorita Nielsen probaba uno que fue el de Tendero. No sé qué vieron que con el Tendero le estuvieron preguntando cosas. Bueno, ustedes con los datos que tienen sus usuarios perfectamente los pueden montar rápidamente. Y una cosa que pasa y me parece importante resaltar es una de las cosas que está haciendo Mercado Libre ahora es que veníamos creciendo salvajemente en equipo. No sé si han visto la cantidad de empleados, ya estamos arriba de los 100,000 empleados. En Colombia vamos a llegar a los 6,000. En Haití somos más de 25,000. Y eso pasó en los últimos 4 o 3 años, fue muy rápido. Pero paramos. Y paramos no porque el negocio no siga creciendo, los números que van a ver ahora son bastante grandes, el negocio sigue creciendo, sino porque el impacto de AI, el rendimiento de las personas utilizando AI ya empezó a verse, la curva de crecimiento de impacto empezó a verse. Entonces lo que estamos es, claro, parte de lo que yo hago ahora, antes estudié mucho tiempo en marketing, buena parte de mi trabajo ahora está sentado en productividad, en cómo podemos ser más productivos, medirlo y trabajar en prácticas para la gente que hace software e inteligencia artificial sea más productiva. Todo este mensaje a qué va. Si ustedes tienen equipos pequeños, 8 personas, 5 personas, pueden multiplicar 2x, 3x esos equipos a través de AI. Y va por ahí el primer mensaje. Nada, primero un poco sobre cómo estamos hoy. Seguimos con nuestra misma misión en Mercado Libre. Democratizamos el comercio. Estamos muy preocupados por eso, por cómo lograr llegar a diferentes personas, a todas las personas en Latinoamérica. Latinoamérica sigue siendo un mercado con una oportunidad gigante. Resultados públicos que ustedes pueden encontrar sobre nuestro último Q. Llegamos ya a los 138 millones de usuarios sumando la fintech con el e-commerce. Es un hito importante en ambos, creciendo en uno arriba del 20% año contra año, en el otro creciendo arriba del 30, casi 40% año contra año, con temas muy centrales que tienen que ver con la generación de valor. ¿Cómo le hago yo para entender qué necesita o qué expectativa, qué objetivo tiene alguien cuando interacciona con nosotros? Eso es súper importante. Cosas como envíos en menos de 48 horas, que es uno de los puntos clave. Mucho de lo que Melon hace en logística, pues bueno, nosotros trabajamos mucho en eso. Cómo garantizar que las cosas lleguen más rápido. Y mucho basado también en crédito. Cómo logramos que crédito llegue a muchas más personas de todos los niveles. Si uno lo viera, con base en la población más o menos como está reportado ahora en Latinoamérica, 668 millones de habitantes, estamos pegándole al 20%. La intención de Meli es llegar ojalá al 50% en los próximos 3 años. Pero aún así el mercado es gigantesco, la oportunidad sigue siendo grandísima, es un poco el primer mensaje. Y el foco es cómo le hago yo para entender o tener sensibilidad buena de cuál es la intención y cuáles son los objetivos de mis usuarios, pues mucho de lo que hacemos en inteligencia artificial va por ahí, en todas las formas de interacción con nuestros usuarios, desde la compra, desde el proceso de venta, desde el awareness con los usuarios, hasta el soporte que les damos, hasta la forma en que recomendamos las cosas. En todos los componentes hay inteligencia artificial, obvio. También en nuestra operación, yo ahora estoy más del lado de la operación, yo me dedico mucho también a optimización de máquinas, de cómputo y demás, porque el gasto es alto. Pero en general el foco principal tiene que ver en entender a las personas. Entonces de lo que vamos a hablar hoy, entonces empiezo por el final,
con la definición de Digital Humans. Cuando usted busca, va a encontrar, como todo con AI, pues muchísimo humo también. Y mucho de lo que se le viene a la cabeza a uno seguramente son los avatares o los influencers digitales que han sido muy famosos, ¿no? Uno piensa en eso. Piensa que un Digital Human es eso. Bien, ese es un buen punto, pero donde es más potente hablar del concepto de Digital Human es utilizar datos, emplear datos para construir arquetipos con todo el contexto que me ayuden a simular personas con las que yo me relaciono. Ejemplo número 1, usuarios actuales, potenciales. Ejemplo número 2, bueno, usuarios para procesos de compra o para experiencia o para oferta, campañas de marketing. Pero tenemos ejemplos como entrenamiento de personas en el call center de experiencia de usuario. Entonces, tomar todos los datos, todas las facts, tomar todas las preguntas típicas, hacer segmentaciones con los usuarios y levantar Digital Humans que simulan conversaciones o usuarios que están molestos o que tienen formas de interacción y con eso trabajar con el call center. El call center empezar a tener esa interacción para medirlo. Desde entrada los calibramos o de entrada ayudamos a clasificar mejor. En el fondo, como siempre han visto en muchas charlas, datos. Los datos son fundamentales para construirlos. Pero no es, por ejemplo, dicen ahora construir el tendero se puede con base en un montón de datos que tengo acerca de tenderos. Entonces, mucho de lo que hacemos tiene que ver con datos acerca de, para poder hacer esas representaciones virtuales de las personas. Y una cosa muy importante es esa idea de contexto para que se lleven ese concepto. El contexto es fundamental. Ustedes, como se llamen, Diana, Pedro, Carolina, Diego, son uno en enero, son otros en Semana Santa, son otros a mitad de año, son otros en octubre y son otros en diciembre. Ustedes cambian con el tiempo, el contexto varía. Entonces, mucho de lo que hacemos en marketing tiene que ver en cómo detectar variables acerca de ese contexto. Y mucho de lo que hacemos en Digital Humans es tomar el contexto y con base en eso levantar una versión digital de personas y llevarlo adelante. Entonces, tiene aplicaciones en todo. Hoy el ejemplo y lo que traigo hoy para probar es para que lo veamos en marketing, pero en diseño de producto también funciona muy bien. Testear productos funciona bastante bien. ¿Cómo será la reacción frente a una nueva interfaz? Entonces, lo primero para trabajar en Digital Humans es, pues hay que tener a los humanos en el centro. Entonces, para hacer inteligencia artificial, lo primero que hay que tener es una sensibilidad y un enfoque como equipo con las personas en el centro. Al final, lo que estamos trabajando es para entender o para darle servicios o interacciones de altísimo valor a personas. Entonces, ahí es clave el enfoque multidisciplinario. Entonces, tanto ustedes como líderes o líderes de diferentes aspectos de sus compañías son claves. Este no es un problema de, venga, yo contrato gente que sea graduada con maestría, doctorado en inteligencia artificial o data. Claro, es importante tener uno que otro. Donde hay más valor son los que tienen la sensibilidad de conocer a los clientes, el que está de pronto en el punto de venta, la persona que los ha atendido en el call center y armar equipos multidisciplinarios. Y eso funciona muy bien en Mercado Libre, obvio, pues en escala gigante, pero funciona muy bien también a escala pequeña. Puse acá un pad de madurez, pueden haber muchos, este es un ejemplo de un pad de madurez de lo que ha venido pasando en marketing para construcción de audiencias, porque es el ejemplo que voy a usar para hablar de Digital Humans. Acá hay un montón, voy a tratar de pasar ahorita por cada uno, y seguramente muchas de estas no las han hecho o no las hicimos en su momento. No quiere decir que usted tenga que pasar por todas ellas, ni más faltaba. Es cuestionarse un poco en dónde está usted. Pero más allá de eso, que usted podría saltarse el camino con la inteligencia artificial de una forma, digamos que simple, más simple de lo que se imagina. Entonces, voy a tratar de repasarlo rápidamente para llegar a nuestro ejemplo. Lo primero, segmentación básica por datos declarativos. Eso es como lo normal. Sociodemografía, geografía, ¿cierto? Típico. La hoja de cálculo o la base de datos que yo tenga, filtro por hombres, mujeres, rangos de edad, qué es lo último que compraron, en dónde están y demás, ¿vale? Funciona muy bien en teoría o funcionaba muy bien para categorías, para categorización general y campañas genéricas, pero no existe el aprendizaje o no existe la personalización tan pedida el día de hoy. No hay cómo, ¿no? Yo corto en general. A menos que seamos muy pequeños y pues nada, el típico ejemplo del tendero que conoce a su gente, hola doña María, lleva lo de siempre, ese tendero que conoce tanto al usuario, pero pues eso no escala.
Segundo nivel, queries tradicionales y buyer persona. La idea de buyer persona es como yo armo un arquetipo de, bueno, ¿quiénes son mis típicos usuarios? Ahorita vemos un par de ejemplos de eso, ¿cierto? Y hay ejemplos típicos más escalados a base de datos y uno lo que hace es que uno construye interacciones con base en casos representativos, ¿cierto? Una vez más, no escala en términos de que no es dinámico. Yo tengo que volver a correr ese modelo, volver a correr la query cada vez que voy a lanzar una campaña. Y una cosa que termina pasando, que me pasó mucho en estos años, ya estoy viejo, un par de décadas trabajando en esto, es que uno llegaba y había, incluso me pasó en Mercado Libre, puedo confesarlo tranquilamente, personas que ejecutaban campañas de marketing con la misma query de los últimos 5 años. ¿Por qué? No, es que es la que siempre se hace. Bueno, y porque hay un churn tan alto, o porque tengo un rebote tan alto de los mensajes, o porque no abren, o porque no activan. Pues si no estás tratando de entender o moverte un poquito para tratar de tener filtros que interpreten los cambios en la vida de las personas, es muy difícil. Entonces, ese es el que está ahí. El siguiente, clusterización por comportamiento. La diferencia con el anterior es que no solo meto compras, sino meto cómo se comporta, por ejemplo, en mi activo digital o en el espacio. Entonces trato de meter un poco, ok, son personas que normalmente vieron un aviso, llegaron a la home o llegaron directo al producto, leyeron de tal forma, lo meten al carro, cómo se comportan y empezar a ver cómo se mueven, mezclar eso con el gasto que tienen. Y esa es la diferencia. Ahí ya empieza a haber un valor más que una limitación y es que funcionan mucho para estrategias de contenido dinámico. Y es que, claro, el Diego que llega cuando recibe un mensaje de WhatsApp y activa es diferente al Diego que llega porque en el correo le llegó algo o porque él por su cuenta aterrizó o porque vio un mensaje de YouTube. La interacción varía. Entonces yo hago unas variaciones con base en eso. Una vez más, se puede hacer súper manual. Hay herramientas para hacerlo automáticamente. Aquí ya seguramente hay programación, pero en general tiene bastante intervención manual. Ya la siguiente tiene que ver con temas de predicción. Ahí sí miramos señales del pasado y eventos de contexto. Y tratamos de hacer ya modelos de propensión y predicción. Ahí ya nos basamos en cosas como lo que tiene AWS para personalización o lo que Google pueda tener para personalización de campañas. Trato de anticipar el comportamiento y con base en eso lanzo la oferta o confío en una plataforma que se encargue de eso. La que sea que utilicen, cualquiera de las que pueden utilizar. Bien. Y luego uno de mis favoritos, que aún hoy funciona muy bien y que se usa poco, que son los modelos de uplift. Funcionan muy bien. Y quiero hacer como énfasis en este, y es que uno normalmente asume que las personas se comportan parecido en un segmento. Y un poco lo que uplift mira es qué personas, dado que reciben el estímulo, hacen la compra. Y qué personas, dado que reciben el estímulo, igual no van a hacer nada. Entonces se parte en una matriz de a qué personas yo no debería molestar, porque incluso los puedo molestar y alejar. Y cuáles son los segmentos que realmente solo por estímulo atenderían o terminarían comprando. A los marketeros les da pavor cuando uno lo presenta porque eso reduce las audiencias un montón, pero aumenta la eficiencia. Entonces dicen, no, perdí alcance. Entonces ahí es cuando uno empieza a decir, ¿quieres rendimiento en conversión? ¿O quieres alcance por tener alcance? Entonces quitas ruido en medio. Entonces Uplift son modelos que son para eso. Mucho de inteligencia artificial y metida, eso maximiza retorno de inversión, ayuda a que uno gaste menos en campañas, sea más inteligente haciendo su inversión en displays en donde los ponga. Luego ya viene algo más avanzado que son audiencias dinámicas en tiempo real. Aquí ya estamos hablando de comportamiento en tiempo real, dónde está parado, en qué lugar de la ciudad fue que vio el celular, le llegó el mensaje porque entendí que fue a la panadería de siempre, entonces le digo paga por acá con un clic con Mercado Pago y hace el pago de una, o estás entrando a la estación del metro o al Transmi. ¿Cómo me involucro más en tiempo real en lo que las personas están haciendo? Ahí hay mucha mejor conversión y experiencia. Funciona muy bien para journeys automatizados. Aquí ya hay herramientas como Google Tag Manager o esas herramientas que ya vienen dando que son dinámicas que se usan allí. Muy bien, y llegamos a los últimos que son los que vamos a profundizar el día de hoy. Digital Humans o Digital Twins. Digital Twins, yo creo que es un término que ustedes han escuchado por ahí, que es tratar de hacer algo lo más parecido al modelo real. Se usa mucho en industria. Entonces yo trato de hacer una simulación completa de un proceso industrial, por ejemplo. Entonces cuando se aplica a personas, lo que trato de hacer es un gemelo lo más cercano a las personas para no arriesgarme a hacer pruebas A/B. ¿Han escuchado la idea de pruebas A/B? Le tiro a una población, la estimulo con
una versión, a la otra población no la estimulo con esa versión y con la diferencia digo, convirtieron porque los estimulé. Pero usted está utilizando a sus usuarios o a sus clientes para hacer esas pruebas. Son testeos que pueden hacer también en campo, cómo funcionó una imagen versus la otra, o los que les di la campaña o la promoción y los otros no. Entonces la ventaja de hacer los Digital Humans es que usted puede hacer y lanzar todas las pruebas que quiere en casa, a la escala que quiera, y reduce muchísimo el riesgo de hacer una prueba o una salida real, bien sea con una campaña o bien sea con una nueva versión de producto. Ayuda un montón. También ayuda muchísimo cuando usted quiere hacer procesos de ideación. Se pone y se parcha a conversar con el Digital Human y seguramente se le van a ocurrir otras cosas. Los humanos digitales tienen una ventaja y es que usan el contexto del modelo original. Es decir, en los modelos que hay hoy, y allá podemos hablar de dos sabores, hoy vamos a hablar solo de dos. Uno, GPT, ya algunos han usado GPT, me imagino, si lo han usado por ahí, si no, pónganlo a andar. Es muy barato, pónganlo a andar. O Google Gemini. Gemini tiene una cosa que se llama GEMS. Ahorita miramos qué es cada cosa. Usted lo levanta y se parcha a conversar con él. Ahorita nos ponemos a conversar con una. Tengo 3 arquetipos que armé hoy. Y con esos trabajamos. Entonces usted puede seguramente ver las cosas de otra manera o le puede pedir que le pregunte o que cuestione el producto o usted le dice las características y que le diga cuál sería su posible reacción o cómo le gustaría que le pregunten. No más eso lo va a sacar a usted de la zona de confort o del cuadrito en el que siempre trabaja con su equipo. Y entre mejor lo contextualice, pues usted lo va guardando y lo va volviendo más potente, más le va a servir para ejercicios de ideación. Hasta humanos mucho más complejos que son ecosistemas generativos que ya son mucho más miedosos para mí. Ya es mucho más miedoso en cuanto a la autonomía que pueden llegar a tener. Entonces, cosas que pueden utilizar acá. Claro, usted va a ver acá, hay herramientas súper complejas como ese de NVIDIA Omniverse, Unity, qué sé yo. Yo lo que digo es con algo tan simple como lo que Google les pone a ustedes con su suscripción a la cosa de Google o lo que paga con GPT, pueden hacer casi que lo mismo. ¿Cuál es el valor? Reducir riesgo, mejorar time to market. Una a veces la piensa mucho. Y no sé si les ha pasado, estoy seguro que sí les ha pasado. Tenían la idea perfecta, la testearon, dijeron, no, espérese, tal, pum, salió otro. Y digo, como este bobo sí lo hizo y yo no lo hice. Entonces el tiempo al mercado es clave, ¿no? Los cambios son tan fuertes hoy. Y el feedback pre-lanzamiento muy importante. Entonces la diferencia entre los dos, vamos a ver, son estos de acá. El otro ya es un tema de gran escala, tipo Mercado Libre, agentes múltiples, millones o miles por lo menos de agentes levantados que interactúan entre sí en una escala de cómputo diferente para tomar decisiones y hacer validaciones de nuevo producto y canales a gran escala. Es algo que estamos haciendo en Meli. Entonces voy a irme a la anterior, que esta la trabajamos mucho en equipos más pequeños. Muy bien. Entonces, vamos a enterarnos. Este flujo puede ser muy parecido para probar un producto. Lo primero es, el paso 1 es, ¿ustedes tienen datos de usuarios? Sí, lo que sea, hacen un vaciado de usuarios, no necesitan montones. A diferencia de hace meses, por no decir años, pero meses, uno antes necesitaba mares de información para entrenar un modelo grande de lenguaje con los datos de mi compañía. Hoy en día no. Hay una cosa que se llama cold start, que se arranca en frío. Los modelos se han vuelto muy buenos para que usted con poquitos datos, hablo de cientos o miles, logre muy buen feedback o muy buen modelamiento o proyección de los datos que tiene. Entonces no se preocupe por el mega tamaño, no necesita mega tamaño. Entonces lo primero es tomar esos usuarios, pueden usar una hoja de cálculo de Google o de Microsoft y usando el iconito, ahorita lo miramos de inteligencia artificial, pedirle que le haga una segmentación, que se la saque. Usted igual en la cabeza va a tener una. Y con esa segmentación usted saca un arquetipo de su top 4 o 5 de usuarios. Seguro los tiene. Usted tiene definidos sus usuarios de alguna manera. Con ese top de usuarios, la idea es que usted con esas características levante un Digital Human por cada arquetipo. Lo puede levantar. Esa es una estrategia, esa es una manera. Y arranca a probar con ese Digital Human. Entonces lo que usted puede hacer es probar un top 5 y con esos 5 empezar a trabajar y luego empezar a iterar y seguir iterando. Digamos que es el modelo más simple. En el modelo más complejo lo que uno hace es que uno en vez de generar por arquetipo, los genera casi uno a uno. Yo podría decir, si tengo 10,000 clientes, levanto 10,000 Digital Humans, los levanto, se necesita más cómputo y un poco de ingeniería, y lanzo la campaña completa contra ellos a ver cómo me va.
Es una forma de escalarlo y funciona bastante bien. Entonces, vamos a empezar a tratar de mover perdón que vaya rápido, pero pues la idea es que no quiero que se lo pierdan y miren un poquito lo de GEMS y GPT para que se vean animados, pero súper abiertos a que desde Mercado Libre nos gustó un montón compartir y empujar el ecosistema. Puedo venir no solo yo, venir más personas. A la próxima hacemos workshops, trabajamos juntos. Nos gusta un montón hacer eso. Armé 3. Entonces la primera se llama Laura Marcela Cárdenas. Ahí está la definición de ella. Es una experta en marketing y compradora digital. Vive en Medellín, en Laureles más precisamente. Trabaja como gerente de marketing digital. Los ingresos que tiene, la educación, dónde el apartamento es propio, cómo se mueve y como datos básicos de ella. Bien, entonces voy a pasarme por acá para ir viendo de dónde salió Laura Marcela. Perdón, vamos a maximizar acá mejor, entonces vámonos acá. Entonces, primera cosa, esto es, lo están viendo un poquito diferente a como lo van a ver en Google, porque pues Meli lo tiene, la relación con Google y Meli es muy fuerte, entonces se ve diferente, pero ustedes van a llegar a algo muy parecido si entran a Gemini de Google. Hay una cosa que se llama GEMS, que terminan siendo gemas, pero son porque son Geminis, o sea, usted hace agentes propios, ¿vale? Un agente propio es algo que, si usted lo define, pues puede ir a la formalidad, Al final, con cierto grado de autonomía, el bicho está entrenado por usted con un contexto para que haga algo que usted espera o que quiere probar. Una versión de esa puede ser un Digital Human. Entonces vamos a entrar a mirar estos que están acá. Entonces voy a empezar a mirar acá. Vamos a explorar las gems que tengo. Acá tengo 3, armé 3. Una parte le hice en GPT, ahorita les muestro cómo, y la otra parte le hice acá, solo como para que quede un poquito mejor. Entonces acá tengo a Digital Buyer from Medellín. Perdón, me voy a devolver un momento, perdón. Me devuelvo un momento, acá gems, perdón. Y primero quiero ver cómo fue que la hice. Entonces cuando usted lo arma, cuando usted dice nueva gema, tal cual lo va a encontrar en Google, acá está. Entonces, ese fue el nombre que le puse, Digital Buyer from Medellín. Le puse unas instrucciones. Dije, mira, tú eres una mujer profesional que vive en Sabaneta. Me la saltó porque el archivo me pareció diferente. Trabaja en Medellín. Aunque trabajas en marketing, eres una experta en compras y moda, tanto que incluso has pensado en dedicarte a ser influencer. Entonces, todo el contexto que le puedas dar en corto de cómo tú te imaginas al. Vas a responder diversas preguntas haciendo énfasis en el por qué y para qué. En el caso mío, eso lo que busca es forzar al modelo a que vuelva e itere averiguando las razones por las que está tomando se llama cadena de pensamiento, chain of thought. ¿Cómo fue que llegó a la respuesta? ¿Por qué? Para que tomes una decisión o das una respuesta sobre diferentes campañas y opciones de interacción que te serán presentadas. Utiliza el archivo spec, y ahí es donde está la clave, spec, ya lo van a ver. Anexo para detalles acerca de ti. Su merced acá le puede añadir lo que quiera. Cosas que puede hacer. Código de cálculo, puede tener miles de registros, la organiza y pum, se la empaca acá. Le puede decir, mire, acá tengo los datos de compra que ella ha hecho. Pueden ser reales o no. O acá tengo todos los usuarios con sus compras. Y esta que está acá es el archivo spec. Ese es mi modelo de Laura. Entonces vamos a ver quién es ella. Acá está. Entonces básicamente lo que hice fue que construí los datos de ella. Bien, entonces nombre, la edad, género, barrio, soltero. Bueno, ahí fue donde fue el registrativo, donde salió. La ocupación, tanta. El otro capítulo es contexto sociodemográfico, comportamiento de compra, las categorías favoritas, intereses y acciones, medios de contenido, objetivos y motivaciones, dolores y frustraciones, personalidad, ejemplo de frase típica. ¿Tienen o no el conocimiento ustedes para hacer esto? Sí. Se sientan y lo hacen. Bien. O lo pueden hacer con ayuda. Ahorita miramos cómo lo hacen con ayuda de GPT, por ejemplo. Entonces, esta es mi definición de mi Laura. ¿Sí es Laura que se llama así? Laura, que no me ve a mi esposo porque se llama a mi ex. Casualmente quedó Laura. Yo no la puse Laura. Y ahí la armo, ¿bien? Entonces, ahí está armada ella. Entonces, quedó armada a ver como una gem. Vuelvo y arranco entonces para que vean que la cosa está. Entonces, ahí ya está. Y lo que hice fue que entré, de los que ya armé otro, ahorita vieron los otros, y ahí tengo a Laura. ¿Bien? Pueden hacer lo que quieran. Lo que quieran. Entonces, acá tengo algunas charlas que hice con ella. Voy a empezar por acá. No, espérate. No, esta no es. Dame un segundo. Me perdí. Es la segunda. Esta que está acá. Entonces le digo,
La primera cosa que le dije, si recibes un mensaje de texto que dice 30% en jeans, en estudio F para mujer, ¿cómo reaccionas? ¿Lo tomas? ¿Lo ignoras? Y acá empieza a echarme el cuento. Entonces, ¿qué es lo interesante? Por eso es que uno puede empezar a trabajar. Entonces, si me llega un mensaje de texto así, lo más probable es que lo ignore. O sea, es que un SMS por una promoción de moda me parece súper pasado de moda. Si fuera una marca que me gusta mucho como estudio F y me llega un mensaje de texto, ni siquiera me tomo el trabajo de abrirlo. Yo prefiero mil veces recibir esas promociones por correo o que me salga como un anuncio y ahí empieza el cuento. Así que para responder directamente a la pregunta, esto lo hizo así largo fue porque yo le pedí que me dijera el por qué y para qué. Yo puedo entrar y modificar el comportamiento para que actúe diferente. Para responder directamente, lo ignoro y busco la promoción en sus canales digitales si es que realmente me interesa. Bien. Más adelante le dije, ¿cómo crees que el mensaje sería más llamativo? Entonces ahí arranca a contarme. El mensaje sería mucho más llamativo si fuera a través de Instagram o un correo electrónico. Para empezar, necesito que el mensaje sea adaptado a mi vida y mis intereses. No solo es un descuento, es la experiencia completa. En Instagram, si muestra promoción, en correo electrónico, un asunto llamativo. La clave es que no se sienta como una interrupción, sino como algo útil. Y podría seguir profundizando sobre eso. Puedes seguir preguntando y seguir profundizando. Uno podría preguntar más sobre más temas. No sé, sobre lo que vimos ahora. ¿Alguien que quiera preguntar sobre su categoría de pronto que tenga que ver con mujeres, Medellín? ¿Alguna categoría? ¿Están miedosos? Cosméticos, listo. ¿Qué quieres preguntar? Vamos a preguntar cuál es la marca de cosméticos que dirías es la más top de las chicas en Medellín. Supongamos que vamos por ahí. Claro, lo que él va a hacer, él hace research y depende del modelo que usas, él puede hacerse research. O sea, la conversación te evita él puede cambiar el modelo. De lo que tú puedes hacer para que sea más fuerte la respuesta es que acá arriba, aquí estoy utilizando un modelo liviano, pero me puedo ir a uno de razonamiento más profundo. Entonces, el 2.5 Flash sale un poquito más barato en cuanto a la cantidad de tokens que usas. Estamos hablando de decenas de dólares, no montones, o sea, esto es o de centavos. O te vas a uno de razonamiento, los de razonamiento son más complejos, van más a búsquedas profundas y consiguen documentos más complicados. Uno podría cambiarlo. Entonces, por ahora estoy con el Flash. ¿Qué me dijo? Las marcas top de Medellín y en general de Colombia son las que combinan calidad e innovación. Atenea y Trendy no las conozco. No sé si no me las esperaba, si operan. Bueno, ahí está contando el cuento. Que tiene un estilo de vida activo y social como el mío, diría que Atenea es la marca premium que representa calidad y profesionalismo, que Trendy es la marca que te permite estar a la moda y tal. ¿Algo que quieras saber más de eso? ¿Te suena otra? ¿Suena la respuesta? Bien, va por ahí. ¿De dónde sacamos el arquetipo? Por si para la arrancada dicen, no, pero hacer ese archivo. Entonces puedes armar tu arquetipo de una forma, incluso por correo les puedo mandar, o pueden empezar a googlear y van a encontrar muchos ejemplos de archivos de spec de arquetipos. Acá lo que hice fue, acá debe estar en esto es GPT, es muy parecido, son muy parecidos los dos. Acá está el spec. Entonces yo que le dije, yo le entregué un spec de referencia, ¿cierto? Entonces le dije, con base en el siguiente archivo spec, crea uno nuevo con las mismas categorías de datos, pero que sea el de un hombre de 50 años que vive en Bogotá, Colombia y tiene 20 años de experiencia trabajando en IT de banca. Entonces tomó el de la hora y con ese dijo, voy a buscar esas mismas categorías y me generó el del señor de 50 años, un muchacho de 50 años, que es ese muchacho que está acá. Entonces amo este. ¿Ven? Carlos Andrés Ramírez Gómez, 50 años. Hijos adolescentes, arquitecto de soluciones, tal, estrato socioeconómico 5, cuánta plata gana más o menos al mes, comportamiento de compra electrónica, le interesa el senderismo, lo armó. Entonces, para arrancar de cero, claro, la gracia es que usted lo puede utilizar con sus datos, usted puede coger el patrón en Excel trabajando un poquito con su equipo, lo puede armar y se lo empuja, o empuja muchos a la vez. Bien, y con las conversaciones que estamos teniendo son del tipo, por acá lo debo tener. ¿Dónde tengo a Carlos? Acá está. Entonces a él le pregunté, a él sí fue diferente. Le dije, si una compañía experta en logística en e-commerce
te invitara a un evento de conferencia en el Country Club de Bogotá, ¿cuál sería el top 5 de temas y tipo de conferencistas que quisieras o esperarías ver? Entonces Aaron me dijo, ok, soy Carlos, arquitecto, Mi top 5 para la conferencia serían ciberseguridad en la cadena de suministro, optimización de rutas, claro, porque le dije logística, ¿no? Me fui muy por logística. Rutas con inteligencia artificial, tecnología fintech aplicada a logística, logística inversa y sostenibilidad, innovación. Bueno, ahí me tiro ideas. ¿Cuál podría ser un mensaje corto que te llegue por redes sociales y te haga asistir? Supongamos que el evento fuera masivo. Entonces empiezo a probar la campaña. Entonces me dice, título, basta de procesos lentos, cuerpo del mensaje, cansado de la burocracia que frena la innovación en la banca del e-commerce, claro, porque el tipo es banquero. Pero fíjense que lo que hacemos hoy en Meli, nosotros enviamos al día más o menos 20 millones de push solamente en uno de los temas, que es remarketing. Al día estamos alrededor de los 150 millones de push. Cada push es única. Hoy en día ya podemos decir eso. Cada push fue pensada única para cada persona. Claro, las variaciones son pequeñitas. Todavía nos quedan segmentos hiperconservadores en la compañía porque es muy grande, donde todavía trabajan con su Excel escondido y nos meten la mano. Pero en general lo que hacemos es usar todo el contexto de las personas, toda la información que tienen, se lo empujamos en un LLM, calibramos y él me genera las push. Además hace algo adicional que se llama aprendizaje por refuerzo. Y es que lo que hace es que toma es cómo le fue o cómo le ha ido con este mensaje la última vez, lo abrió o no lo abrió, y con eso él vuelve y cierra el loop y va volviendo a calibrar. Entonces estoy armando casi que un agente por persona. Es una forma de aplicación. Entonces uno podría hacer esta misma, pero pues acá lo estoy haciendo a manito para uno, pero ustedes podrían hacerlo a escala y tirar mensajes para todo el mundo. ¿Bien? Aprende a experto. ¿Por qué este mensaje funcionaría para mí? Entonces me explica el por qué. Porque le conecta con mi dolor. Entonces acuérdense que en el perfil están los dolores de él. Lenguaje técnico y directo, pragmático, no promete, ubicación y exclusividad, llamado a la acción clara. Hay un call to action claro. Pregunto, ¿lo han utilizado para algo así? Fíjense que acá no estoy haciendo nada raro. Estoy haciendo lo mismo que usted puede hacer sentado ahorita. Si le gasta un par de horas, créanme que lo puede hacer. YouTube tiene un montón de gente que le cuenta este cuento. Si no lo han hecho, háganlo. Realmente se les abre un montón del universo. Tienen un montón de posibilidades que no están viendo. No necesitan a un ingeniero de SpaceX al lado para hacerlo. Bien, por acá hay uno que es el último, que fue el hombre joven. Entonces, acá lo que traté de hacer fue probar la misma pregunta y él me dijo algo diferente. La diferencia es que este es más joven, tiene 32 y trabaja como expert de IT en Mercado Libre. Entonces también como para ir marcando, bueno, a él qué temas le interesarían. Análisis predictivo, optimización de ruta, robótica, automatización, sostenibilidad. Entonces fíjese que él maneja un contexto diferente de respuestas de lo que le interesa porque son dos personas diferentes tratando de ir al mismo evento. Entonces uno podría calibrar, uno podría tomar, menos lo podría hacer ahora, tomar todos los datos de ustedes, los empuja y miramos un poco cómo hubiera podido ser, cómo puede ser la interacción con cada uno de ustedes. Entre más contexto, mejor. Las expectativas entre la aplicación práctica, bien. ¿Preguntas hasta ahí? Señor. ¿Qué posibilidad hay de usar los perfiles de las redes sociales, por decir la cuenta de la empresa, para, digamos, construir el cliente ideal o al menos quienes interactúan con nosotros? Scrapear a gran escala. Exacto. Sí, pero se puede, se podría hacer scrapping. Normalmente, todos los grandotes hacemos inversión en scrapping. Les aterraría el tamaño de equipos que tenemos de scrapping. O sea, es como una guerra fría. Amazon tiene su equipo gigante de scrapping, Meli tiene su equipo gigante de scrapping, Alibaba, y todos nos scrapeamos entre nosotros. Entonces, hay robots dedicados a detener el scrapping. Entonces, el tema es que es súper limitado. Es una buena técnica, le puede servir un montón, pero es bastante limitada. Si usted lo va a hacer a gran escala automático, lo pillan muy rápido. Entonces, siempre tiene que tener uno. Hay mucha inteligencia artificial aplicada ahí para que se comporte de una forma aleatoria y parezca humano. Pero sí se usa bastante. ¿Bien? O pues nada, uno paga el API y le pide a LinkedIn que le venda el API de las compañías, pero pues es más costoso. No siempre lo hace. Señor. Si tengo la base de datos de clientes, pero no tiene ningún tipo de dato demográfico, sino solamente son los datos puros y duros de la compra, de las igual compras, sí. La fuente y demás, a partir de eso puedo crear Claro, su merced podría armar un perfil, un digital human de, bueno, dado todo esto que compra,
arme el arquetipo o hace la segmentación de quién es él. O sea, trate de hacer una agrupación. Sugerencia, si no tiene equipo o no es muy cacharrero o lo que sea, el conocimiento de Machine Learning, porque lo que utilizó no es Machine Learning clásico, coge y lo pone en racionamiento. Cuando lo pone en racionamiento, que es en Pro, toma la hoja de cálculo, se la añade ahorita como yo, se la puede meter acá, se la empaca la hoja de cálculo. Acá se la pone o le sube el archivo y le pide concretamente lo que necesita. ¿Sí? Le dice, mira, acá le voy a subir unos datos de compras de esas personalmente son de ese estilo, son compañías, le explica qué quiere decir cada dato. Hágame una segmentación lo mejor posible en 5 o 10 grupos. Y por cada segmentación explíqueme qué identifica cada segmento. Y el bicho se lo va a hacer. De ahí podría empezar a trabajar con una versión de Digital Human de cada uno. Entonces, con esos datos, arma otra vez el buyer persona, le pone cara tal y se lo empuja para arrancar a hacer las campañas. O para probar el producto nuevo. Para usar esas herramientas, ¿qué problemas hay con la privacidad de los datos? O sea, clave. Nosotros trabajamos siempre a título anónimo. Están anonimizados. Eso es clave. Entonces, claro, no en la hiperpersonalización, porque cuando tú entras tratamos de que el lugar se comporte contigo de la mejor forma posible. Pero ni los vendemos, ni tratamos de manipular. O sea, y las corridas de algoritmos grandes son anonimizados. No sé qué tú eres tú, no lo sé. Es un poco lo que hacías ahorita, que solo las ventas, lo puedes hacer ahí. Pero para personalización en los términos de tu sitio es importante que digas, bueno, aceptas para con fines de marketing usar tus datos, ahí en esa aceptación es importante tener. Porque si no es difícil que tú le des la oferta adecuada mientras está navegando, ¿no? Okay. Va a ser complicado. Ok, pero al subir, digamos, los Excel acá a Gemini o a... ok. Trata de subirlo anonimizado. Mejor. Y deja los datos de que se identifique el ID de usuario afuera. Es mejor. Igual en los convenios no se quedan con. O sea, no se quedan con los datos. Bien, vamos a finalizar, yo creo ya. Últimas cositas. Señor. Yo puedo crear, o sea, gems los que yo quiera. Digamos que yo, nada muy exagerado, yo voy a generar 20 perfiles. Yo podría consultar los gems de forma masiva o me toca entrar a cada uno y hacerle la misma pregunta. Sí, pero entonces ahí sí ya le toca pasar a otra interfaz. Al API. Toca diferente, claro, al API ya le toca tener un poquito de desarrollo, ya es diferente. Ahí sí ya entra a otra liga, pero sí. Entonces por eso un poco tal vez en este nivel lo que uno puede hacer es que en el Excel tiene toda la gente, saca la cosa y prueba como con arquetipos. Ya a escala masiva sí es diferente. Se puede, pero opera diferente. Pero cualquier pelado recién egresado o que sea cacharero se lo hace. O sea, eso ya hoy en día está en las arquitecturas, está cómo hacerlo. Oye, otra, qué pena ahí, interrumpiendo. Entonces, yo puedo generar, o sea, yo puedo segmentar la pauta por ubicación, por edades, por género, ¿cierto? Entonces, sería muy bueno yo tener las diferentes segmentaciones representadas en GEMS y al final yo decirle, hey, proponeme una pauta para las mujeres de Bogotá tipo tal, para los hombres tipo tal, las de Medellín, y al final me puede sacar unos copies para yo desplegarlo rápidamente en las redes sociales. Así se usaría esto. Hoy casi, todavía no estamos al 100%, porque ya llevamos como un 30-40% de la publicidad. Nosotros tenemos otro negocio que se llama MeliAds. Ya casi la mitad es generada totalmente. O sea, la idea es que el seller no tiene que hacer nada. El seller tiene la categoría, entonces le decimos, ¿quieres qué? Y nos encargamos nosotros de todo, hasta del video promocional, del mensaje. Y eso sale a la medida por usuario, de acuerdo al nivel de detalle que quiera. Así opera. Cosas clave algunas para que se lleven. En Mercado Libre, un poco una cosa sorprendente que pasó es cuando yo venía trabajando en esto, llevo ya 20 y pico de años trabajando en esto, y vino el boom. Yo venía trabajando con modelos grandes del LLM hace unos 12, 15 años. Lo que pasa es que eran inviables porque eran costosísimos, pero trabajábamos con una cosa llamada BERT. Entonces, cuando viene el boom, lo que nosotros dijimos, uy, pobre gente, esto va a reemplazar a un montón de personas. Y resulta que los primeros que estamos siendo reemplazados somos nosotros, los expertos de AI. Eso es lo que está pasando. La gente más afectada es la gente que hace desarrollo. ¿A qué va el mensaje? El valor está en los expertos de negocio. La vuelta fue para el otro lado. O sea, esto se está comoditizando un montón. O sea, a nosotros nos cuesta un montón generar valor, o sea, que nos vean valiosos versus lo que hace AI. A lo que voy es que ustedes tienen todas unas posibilidades, un montón de herramientas para que directamente como expertos de negocio sean los que le saquen el jugo a eso.
Meli lo está haciendo así. Entonces, la gran inversión nuestra, el trabajo nuestro ha sido capacitar, trabajar de la lado con todos, de la mano con todos, desde el que hace soporte en CX, el vendedor, con todos, para que se metan en el cuento y lo usen. Entonces, los que están de frente en la interacción con el cliente son los que más son llamados a utilizar inteligencia artificial y sacarle la plata. Entonces, y el otro es enfocarse a tener personas de diferente perfil, no técnicos. Técnicos sí, para que nos ayuden, pero tienen que haber diferentes miradas en los equipos que idean esto. Cuando usted tiene esto enfrente, tener una mesa en la que botan ideas y arrancan, y ahí van a salir o arrancan a iterar con esas personas. La velocidad de las aplicaciones no es que haya aumentado, desapareció. Nosotros tenemos despliegues ahora a una velocidad altísima. O sea, me pasa, tengo proyectos que de una semana a otra, o sea, llega el brief, todos emocionados y a la semana lo matan o lo matamos. Es súper rápido el cambio. Entonces la preocupación no debe estar, o sea, tranqui que la tecnología la pueden implementar. El tema es la idea, el tema es el conocimiento, el tema es la sensibilidad a las personas. Usted y su equipo reducido lo pueden hacer perfectamente. No hay razón para no. Eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Vale.